Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso. En este video vamos a realizar un ejemplo sobre funciones y vamos a explicar la parte de variables globales y variables locales para también implementarlo en el ejemplo. Bueno, vamos a revisar cuáles son esas variables globales y cuáles son las variables locales. Como menciona el texto, sabemos que estas variables globales, lo que nos dice esta oración es que las puede usar cualquier función. Por ello debemos recordar que las variables globales las pueden ver todas las funciones, las pueden ver y las pueden usar. Es decir, son accesibles desde cualquier función. Recuerden que si tenemos varias funciones, incluida la main, que es donde llamamos a todas las demás funciones que podemos tener, pues si declaramos una variable global, todas esas funciones que tengamos, incluida la función main, podrán usar esa variable si es global. Y si tenemos una variable local, pues son variables de una función. Dentro de una función, si yo tengo, por ejemplo, aquí int función 1 y tengo mis paréntesis, no tengo parámetros, yo creo mi función, que es esto de aquí. Vamos a suponer que regreso un 0. Cuando yo declaro aquí adentro una variable, por ejemplo, int cont, esta variable, como está dentro de esta función 1, pues pasa a ser una variable local. Y esta variable local solamente se usa dentro de mi función. Nadie más la va a poder usar. Si la quiero llamar, la quiero usar por su nombre en otras funciones, me va a dar error. Por lo tanto, bueno, estas variables locales son variables de nuestras funciones. Cada función tiene sus variables, que serían estas, y solamente se usan en esta función, no las puedo usar afuera. Esas son las variables locales. ¿Qué pasa con las variables globales? Que no se van a declarar aquí adentro de alguna función, sino afuera, y todas las funciones van a poder acceder. Lo veremos en el ejemplo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio en donde vamos a crear una calculadora básica. ¿Y qué necesito para la calculadora básica? Bueno, necesito los números, pedir los números, pedir los dos números, luego realizar la suma y luego vamos a realizar la resta. Nada más, hasta ahí vamos a dejar ese ejemplo. Y esta suma, esta función de suma, recordemos que estoy descomponiendo en subproblemas, pues va a devolver el resultado de la suma de dos números. Por lo tanto, va a devolver un float o un real y pues resta también. Devuelve un float y bueno, para pedir los números pues lo voy a hacer en la función main para que vean que se puede realizar.
en la función principal también, que pudiéramos tener otra función aparte. Así que voy al dev C++ y lo que hago será pues crear mi archivo. Así que voy a archivo, nuevo, archivo fuente, y coloco lo que siempre definimos. Ya sabemos, hashtag includes stdio.h, y voy a colocar mi función principal, que es un main, para que no se me olvide. Recuerden que aquí puedo colocar el getChe o el getch. En mi caso no es necesario ponerlo, no se cierra la ventana, pero sí voy a colocar un printf. Voy a colocar fin programa, que es lo que siempre ya estamos usando para ver si se ejecuta lo que está abajo. Bueno, y ya, con esto voy a guardar archivo, guardar como, escritorio o documentos, selecciono tipo C source file para que ponga el punto C y le cambio el nombre. Ejemplo, funciones. Y ahora voy a, vean, voy a crear una función. Esa función se puede crear de dos formas. Bueno, más bien, se crea de una forma, pero la puedo colocar arriba del main o abajo del main. Es decir, puedo colocarla aquí, en esta parte, o puedo colocarla aquí, y aquí es donde estarían mis funciones. Si las coloco después del main, tengo que colocar otro código por acá. Así que mejor lo que haré pues será crearlas directo antes del main. Todas las funciones irán antes del main, y después haré otro video para mostrarles que se puede colocar abajo, pero tenemos que decirle al compilador que existe esa función, porque si no C no lo va a reconocer. Así que lo vamos a crear de este lado, arriba del main. Bueno, por lo tanto, ¿cómo crear una función? ¿Cómo crear una función? Eso lo vimos en el documento, en el video anterior. Y teníamos que definir primero el tipo de dato que va a devolver. Tipo devolver le voy a colocar. Si no hay, colocábamos en C el void y luego el nombre de mi función, nombre de la función, paréntesis, y luego iba parámetros. Recuerden que aquí el parámetro, si lleva parámetro, si recibimos parámetro, pues teníamos que colocar el tipo y luego el parámetro 1, que es el nombre de la variable, coma, el tipo del otro y el nombre de la variable o del parámetro 2, y así puedo ir, ¿no? Puedo tener más. Es lo que vimos en el documento, así se declara una función, y en el caso de que devolviera, pues teníamos que usar en lenguaje C la palabra return y acá un valor. Así. Bueno, acá en C pues sería nuestra llave que abre y nuestra llave que cierra. Y así es como la debo declarar. Por lo tanto, vamos a colocar el primer paso, que será el tipo de dato que va a devolver. Vean, yo voy a crear una función que sería sumar, y que lo que va a hacer es sumar dos números. Sumar dos números. Bueno, cuando vamos a crear funciones, tenemos que analizar
lo que va a hacer la función. En este caso va a sumar. ¿Y yo qué necesito para sumar? Necesito dos números para sumarlos. Necesito dos números. Por lo tanto, estos serán mis parámetros. Es decir, los tendría que colocar aquí. Necesito esos dos números para sumar. Como voy a hacer una suma, y así se va a llamar mi función sumar, pues necesito dos números. Por lo tanto, esos serían mis parámetros. ¿Qué es lo que necesito? Lo que yo requiero, las variables que yo requiero serán mis parámetros, en base a lo que va a ser mi función. Así es como podemos definir qué parámetros vamos a tener, si sí tenemos, si no, etc. Bueno, y luego, ¿qué voy a devolver o qué va a ser mi función? Ya vimos que va a sumar y luego va a regresar un resultado. Aquí voy a colocar regresar la suma. Por lo tanto, este de regresar la suma, pues va a ser el devolver o el return, regreso pues la suma. Así que vamos a hacerlo. Bueno, entonces el tipo número 1, el tipo de dato que voy a devolver. El tipo de dato que voy a devolver será float y lo coloco espacio, luego el nombre de mi función, que será sumar, y abro mis paréntesis. Le voy a dar enter para de una vez colocar las llaves, llave que abre y llave que cierra, así. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo siguiente. Tengo el tipo de dato que voy a devolver, que sería este de aquí, y ya está un float, porque voy a sumar dos números float también. Luego el nombre, pues también ya lo tengo, que será sumar. Y luego van mis parámetros. Aquí es donde me tengo que preguntar en los parámetros, ¿qué necesito para sumar? Porque es lo que va a ser mi función. Yo defino mi función en base a lo que quiero que haga. Si quiero que sume, ¿qué necesito? Necesito otra vez dos números. Bueno, así que necesito dos números que me pasen. Ahorita van a ver cómo funciona eso de pasar parámetros. Necesito dos números para sumarlos. ¿Y de qué tipo serán? Serán float. ¿Cómo pongo mis parámetros de este lado? Voy a borrar aquí anotaciones. ¿Cómo coloco mis parámetros? Bueno, aquí vemos que es tipo y luego el nombre de mi parámetro, que a fin de cuentas es una variable. El tipo. Por lo tanto, mi número 1 que voy a requerir para sumar, o mi variable número 1, pues será de tipo float y se llama num1. Y luego quiero poner otro parámetro. Debo colocar coma y luego ya coloco mi otro parámetro que tengo que colocar de igual forma el tipo y el nombre del parámetro o de la variable, que será igual a un tipo float y acá será num2 y ya. Como nada más quiero dos parámetros que son dos números de tipo float, pues con eso ya tengo mis dos números. Si quisiera más, puedo poner aquí coma y seguir colocando más parámetros. Recuerden que esta función va a resolver un problema. Y bueno, yo necesito estos parámetros, estas variables para sumarlas. Ahorita vamos a ver cómo se le pasa un valor, etc. Bueno, y aquí lo que voy a hacer en mis funciones es que yo puedo declarar pues variables. Si declaro una variable para guardar un resultado, por ejemplo, puede ser float res de resultado, punto y coma, así como siempre lo hemos hecho. Es el tipo de variable y luego el nombre de la variable y ya. Luego punto y coma.
Y luego lo que yo voy a hacer será en res voy a guardar la suma de num1 más num2 y listo. Con esto, vean, yo tengo una variable que como la estoy declarando dentro de mi función sumar, esta será una variable local. Es decir, solamente la puedo usar aquí en esta función. No la puedo usar acá en el main porque me va a dar error. Ahorita lo vamos a realizar. Por lo tanto, sí tengo una variable local. ¿Y cuántas variables locales puedo tener? Puedo tener las que yo quiera, las que yo necesite. No hay que confundir las variables locales, que es esta, con estos que están entre paréntesis. A estos se le llaman parámetros formales. Parámetros. ¿Por qué parámetros? Es lo que va a recibir mi función para trabajar. Recuerden que si yo aquí tengo una función x, que es 1 más x, yo aquí cuando quiera hacer esta operación tengo que pasar aquí el valor de x, por lo tanto pongo f de 5 igual a 1 y aquí será 5 y ya esto me dará un 6. Este parámetro pues simula ser estos de acá. Y cuando yo llame a mi función para utilizarla, le tengo que pasar los valores para que haga cosas. En este caso, ¿qué cosas? Pues hará esta suma y lo guarda en res. Nada más. Por lo tanto, tenemos esta función, así como en matemáticas, que es una función cuando nosotros la estamos creando, pero después, ya que la creé, tengo que llamarla y pasarle aquí valores. ¿Cómo la llamo? Pues de esta forma, por su nombre, fd, y le paso el valor. Y ya entonces ahí sí realizará la tarea. Pero primero la tengo que definir como está aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por lo tanto, aquí estoy definiendo mi función sumar y le pongo qué es lo que va a hacer, pero todavía no la uso, todavía no la llamo. Así funciona. Bueno, y a esos parámetros, como les decía, se le llaman parámetros formales. Ahorita lo vuelvo a colocar. Bueno, esta entonces será una variable local, dijimos. Variable local. Y aquí tengo mis parámetros formales. Son los que defino cuando estoy creando mi función. Entonces las funciones tienen como dos pasos. Una es definir o crear la función. Definir o crear función. Y el segundo paso es usarla o invocarla. Y entonces aquí le paso valores. Esto, bueno, en los parámetros. Así. Voy a colocar aquí una raya. Tenemos estos dos pasos. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es definir la función. Estoy en el paso 1. ¿Qué va a devolver? El nombre otra vez, mis parámetros. Si tiene variables locales, las declaro y hago cosas. Bueno, aquí, si yo guardo y quiero compilar, me genera lo que es la compilación. Depende de la versión del compilador, pero aquí, bueno, me dice que no tengo errores. Sí hay, digamos, un error de lógica de programación. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo le digo que voy a regresar un float, aquí
dentro de la función tengo que colocar en lenguaje C return y el valor que estoy devolviendo. Entonces, tengo que colocar qué valor voy a devolver, porque le estoy diciendo que va a ser un float. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, ya vimos que es con la palabra return y luego el valor que quiero devolver. ¿Qué valor voy a devolver? Si llamo a sumar y hace la suma, esa suma la guardo en res y este resultado es el que quiero devolver. Pero tengo que checar que este res sea igual o del mismo tipo del que yo estoy colocando aquí, que es float. Entonces checo que sea res de tipo float, ahí está, por eso lo declaré así. Por lo tanto, sí lo puedo devolver. Así que aquí coloco res, punto y coma. Y ya. Bueno, voy a borrar estas anotaciones. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí, bueno, ya tengo lo que hace mi función. Llave que abre, llave que cierra, el return, que está regresando un float, mis parámetros y listo, ya la tengo creada. Ahí ya la tengo creada. Ahora, tengo que ir al paso 2, que es este de aquí. En este paso 2 tengo que usarla o invocarla a esta función que acabo de crear. Por lo tanto, vean, si yo voy al main, aquí voy a colocar en el main, desde el main más bien, esto es una función, por eso es esto del int, regresa al main un int, podemos omitirlo y no hay problema, o sea, si compila, pero bueno, y estos paréntesis, ahorita ya entendemos que esta función main de C, que es donde antes escribíamos todo el código, no recibe parámetros, pero puede recibirlos. Pero nosotros ahorita para los ejemplos, bueno, no hemos usado esos parámetros del main. Así que todo el código, recuerden que siempre en este archivo lenguaje C se ejecuta todo lo que está aquí adentro en el main. Por lo tanto, aquí es donde vamos a llamar a las funciones creadas. Eso lo vamos a hacer aquí en el main. Bueno, y si aquí vean, si yo ejecuto el programa, guardo, compilar, ejecutar, y pues veo que no ocurre nada, realmente no ocurre nada. ¿Por qué? Y eso está bien, porque en el main, que es lo único que tengo, pues solamente tengo fin programa, muéstralo, y ahí está, lo pone, y ya. Aunque yo tenga mi función sumar, pues como nunca la estoy llamando, nunca la estoy usando, pues no va a aparecer o no se va a hacer, no se va a ejecutar todo esto. Pero yo la tengo que usar para que se ejecute pues esta función o el código de esta función. Entonces, como la uso, pues tengo que llamarla, ya vimos, aquí en el main. Por lo tanto, vean, si yo ¿cómo llamo o cómo invoco a mi función? Tiene que ser por su nombre. Aquí voy a poner un comentario arriba y aquí será llamar a la función sumar. Se invoca por su nombre y entonces si yo quiero usar mi función, lo que tengo que hacer es ver cómo se llama, a qué función, porque puedo tener varias. Aquí solamente tengo una. ¿Cómo se llama mi función? Mi nombre de mi función debe ser único. No puedo tener dos funciones con el mismo nombre. Por lo tanto, yo aquí tengo una función que es sumar. A esa la quiero usar, quiero que se ejecute. Por lo tanto, lo que hago es sumar y ahí,
para llamarla, para usarla, ya estoy invocando su nombre. Y ahora tengo que colocar paréntesis. Y luego, bueno, al final mi punto y coma. Ahora, aquí adentro de estos paréntesis, yo tengo que pasar los valores aquí. ¿Qué valores? Pues tengo que ir a mi función y veo cuántos valores tengo que pasarle a... Aquí es uno, un parámetro, y aquí es otro parámetro. Por lo tanto, tengo que pasarle dos valores o dos parámetros. Y si se dan cuenta, bueno, aquí me pone como anotación que debo de pasarle un float, que en mi función es num1 y otro float que es num2. Así que bueno, vean, vamos a hacer lo siguiente para que quede un poquito más claro. Bueno, tengo el primer paso. El primer paso es definir mi función. Por ejemplo, yo puedo tener xy, así, y en matemáticas, y hago esto, x más y. Bueno, este es mi paso 1, que sería este de aquí. Ya la tengo. Ahora, si la quiero usar, paso número 2, la tengo que llamar, pues se llama f. Así se llama mi función. Acá en mi caso se llama sumar. Por lo tanto, este paso 1, voy a borrar estas anotaciones. Este paso 1 ya lo tengo aquí. Ya creé mi función, ya le dije qué va a hacer. Es este de aquí. Ahora en matemáticas, si ya quiero hacer la suma, tengo que llamar a mi función, pero pasarle los valores ya con los que va a trabajar. Y por ejemplo, si le paso a x3,1, sabemos que lo que haré pues será sustituir el x. Como era x más y, x vale ahora 3 más y, que vale el 1. Y bueno, yo sé que esto me va a dar un 4. Y esto será f de 3,1, pues es igual a 4, ¿no? Esta parte del 2 es lo que estamos haciendo acá. Por lo tanto, tengo que pasarle aquí pues los valores. Los valores de mis parámetros. Así que vean, le voy a pasar el número 5, y aquí le paso el 10. Y ya. Con eso estoy haciendo el paso 2, la estoy llamando. Pero hay un detalle. Vean, si yo compilo y ejecuto, compilar, ejecutar. Bueno, vean que parece que no pasa nada. Parece, ¿por qué? Porque cuando llamamos a la función sumar, en ese momento va y busca la función sumar y lo que hace es lo siguiente. Dice, bueno, tú me estás pasando en el primer parámetro de sumar el número 5. Por lo tanto, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a pasar este valor 5, viene y lo va a pasar aquí al primer parámetro. Es decir, num1 vale 5. Y luego lo que hace es, y en el segundo me estás pasando el 10. Por lo tanto, en el segundo me voy para acá y en num2, que así se llama en mi función, pues le paso el valor, el segundo que tú me estás pasando, que es 10. Y esos son los dos valores con los que va a trabajar pues mi función. Luego ya tiene estos valores num1 y num2 tienen estos valores. Y lo que hago es declarar, empiezo a ejecutar esto, lo que está entre llaves, y ejecuta y dice, bueno, me estás mencionando, describiendo que quieres una variable que se llama res, y luego haces la suma. ¿Cuánto vale num1? Pues vale 5, aquí está.
y le suma el num2 que vale 10, porque esos son los valores que le pasé. Y lo que hace es 5 más 10, pues me da un 15 y lo guarda en res. Y luego lo que hace es, yo te regreso este res que yo sé que vale 15. Y bueno, acá lo regresa, pero aquí hay un detalle. No estamos guardando lo que regresa la función. Por lo tanto, pues hace la operación, nos regresa algo, pero nunca lo guardamos y solamente ejecuta lo que está abajo, que será fin programa, que es esta parte de aquí. O sea, sí ejecuta la función, pero nunca estamos guardando el valor, ni siquiera lo estamos mostrando. Así que bueno, vamos a hacerlo. Vean, cómo yo guardo un valor de una función que me regresa cosas. Ahorita voy a colocar esto de nuevo para explicar. Bueno, yo aquí en el main puedo declarar una variable. Como es una variable que estoy declarando dentro de la función main, será una variable local también. ¿De quién? De main. Ahora vean, ¿qué pasa si yo hago esto? Printf y aquí valor de res. Valor de variable res. Y aquí le digo que quiero mostrar porcentaje f, salto de línea, y aquí coma, y quiero mostrar la variable res. Vean qué va a pasar. Yo sé que la variable res solamente es una variable local. Por lo tanto, solamente la puedo usar aquí en sumar. Pero si yo la uso o la quiero usar en la función main, porque digo, pues ya está aquí declarada, ya no me va a marcar error. Si voy al proyecto, voy a guardar, ejecutar, compilo. Bueno, ahí me da el error y me dice que res, acá está el error, me dice que res nunca no la he declarado en mi función main. ¿Por qué? Precisamente porque esta variable es una variable local, solamente la puedo usar en la función sumar. Si la quiero usar afuera me va a dar error, no puedo. Son estas variables locales, son variables solamente de las funciones donde están declaradas, no las puedo usar en otras. Por eso es que me da error. Así que bueno, eso era una explicación sobre la variable local. Si quiero declarar variables globales, lo puedo hacer afuera de todas las funciones. Y ahí sí todas las funciones, perdón, la van a ver y la van a poder usar. Pero ahorita como solamente está dentro de sumar, pues no la uso o no la puedo usar afuera o en otras funciones. Así que lo voy a borrar. Y lo que haré será crear una variable local que sea int. Y aquí vean, voy a poner resultado. Perdón, será de tipo float, no de int. Y aquí le doy un 0. Y vean qué va a pasar. O qué es lo que estoy haciendo. Como esta función sumar me regresa un res, que es la suma de estos dos números que le paso, a estos parámetros se le llaman parámetros actuales. Cuando yo llamo a la función y le paso los valores, se llaman parámetros actuales. Y cuando defino estos parámetros en mi función, cuando la estoy creando, son parámetros formales. Parámetros formales. Así que aquí serán parámetros formales en matemáticas estos, y luego los actuales pues serán ya cuando le paso los valores.
Listo. Así que, bueno, vean, como me regresa entonces un float, la función sumar, debo de colocar o puedo cachar ese valor que me regresa a sumar en una variable. ¿De qué tipo? Pues del tipo que me devuelve, que será de tipo float. Así que por eso es que declaro esta variable de tipo float que se llama resultado y tiene el valor de 0. Y luego lo que hago es cachar lo que me va a regresar esta función, lo guardo en resultado, que es una variable local de mi función main. Y bueno, y luego ya lo que haría pues sería mostrarla. Así que colocaré lo siguiente. Suma es igual porcentaje f, salto de línea, coma, y quiero mostrar la variable resultado. Bueno, ¿por qué puedo usar esta variable resultado aquí? Porque la estoy declarando en la función main y es una variable local, por lo tanto aquí sí la puedo usar. Pero obviamente si la quiero usar acá, esta de resultado no voy a poder, porque es una variable local. ¿De quién? De main. Bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa con este código y lo voy a explicar. Compilar, ejecutar. Y bueno, aquí está. Me dice que la suma es 15 y luego fin programa. Así que vean qué fue lo que pasó. Bueno, voy a quitar estas anotaciones. Bueno, lo que hace es lo siguiente. Primero, vean que se ejecuta el main y se carga esta función también, se compila. Y ya, declaro una variable local que es resultado, que vale 0 al inicio. Y luego lo que hago es lo siguiente. Cuando se ejecuta esta línea, lo que se ejecuta primero pues es lo que está del lado derecho, la operación, que en este caso no es una operación, es una función. Llamo a una función que es sumar, que acá la tengo. Por lo tanto me dice, ok, tú tienes una función sumar, está bien, aquí la tengo. Y le estoy pasando dos valores. El primero, tengo que ver en la función sumar qué es lo que le debo de pasar. Y aquí veo que son dos parámetros. El primero de tipo float y el segundo también de tipo float. Por lo tanto, le paso los valores y aquí le paso el 5, que lo que hace es copiarlo y pasarle su valor de 5 a 1 y listo. Luego el segundo me dice que va a ir a pasar el valor a num2, que es 10, por lo tanto le pone aquí el 10. Y ya, es lo que hace. Hasta aquí. Luego ya empieza a ejecutar esto. Aquí vean que aquí se detiene hasta que se ejecute la función sumar. Por lo tanto, bueno, ya se le pasan estos valores, declara una variable local res y luego hace la suma, que será num1, que vale 5, más 10 es 15 y lo guarda en res. Y luego, con esta de return, esta palabra reservada return, lo que hace es regresar res, el valor de res. ¿Cuánto vale res? Yo sé que vale 15, aquí está. Por lo tanto, cuando yo llamo a la función, me va a devolver res, que es 15, y ese 15, toda esta función me devuelve el 15 y lo guardo en la variable resultado. Luego lo que hago es ya sigue la ejecución de lo que está abajo y encuentra esto, suma porcentaje f y muestro lo que tiene resultado. ¿Cuánto tiene resultado? Pues el 15 que me regresó la función sumar. Aquí está. Por lo tanto, aquí pues va a poner 15, suma, y es lo que pone acá. Suma igual a 15. Y luego ejecuta, fin programa, y listo.
así es como funciona pues esta parte de invocar a las funciones. Ahora, vean, si yo le cambio los valores, que aquí le ponga 10, 10, le paso ahora 10, 10, guardo, compilo, ejecuto. Bueno, pues ahora efectivamente me va a dar el resultado de 20, porque recuerden que le pasa estos valores y aquí pasará el 10 y acá el 10, son estos, y por lo tanto la suma será 10 más 10, que es 20, me regresa el 20 y el 20 lo pone acá, y acá, bueno, pues tendrá el 20, que es esto que muestra aquí. Puedo yo cambiar los valores. Ahora, con esto yo no nada más puedo pasar los valores directo, sino que puedo pasar variables. Por lo tanto, lo que puedo hacer será lo siguiente. Vean, aquí lo que haré será declarar otras dos variables de tipo float, que sea n1, n2, y las voy a pedir al usuario. Por lo tanto, será printf, y aquí ingrese el primer número, salto de línea, scanf, y aquí será porcentaje f, y lo voy a guardar en n1, y luego printf, ingrese el segundo número, salto de línea, scanf, y luego será porcentaje f, coma ampersand, y lo guardo en n2. Ahora aquí lo que estoy haciendo es simplemente pedir dos números que me va a dar el usuario, los guardo en n1, en n2, y estos números que me dio el usuario se los voy a pasar a mi función sumar. Así que lo que hago es, yo sé que aquí debe ser un tipo float, pero quiero pasarle lo que ingresó el usuario, que es lo que está en la variable n1, y acá le paso el n2, que me haga la suma, la guarde en resultado y luego la muestre. Eso es lo que va a hacer. Así que voy a guardar, voy a compilar y ejecutar, y bueno, aquí me muestra el mensaje de ingreso, el primer número, ingreso el 7, enter, y luego ingreso el 5 y le doy enter, o vamos a ponerle 5.2, y bueno, ya me da el resultado de la suma, que es 12.2, y fin programa. Bueno, ¿qué pasó aquí? Lo que se hace es lo siguiente. Voy a cerrar esto para que me muestre todo el código. Es este. Bueno, lo primero que hago es que, recordemos, ejecuta siempre el main. Por lo tanto, esta sí se compila. Nada más dice, bueno, ahí estoy. Ejecuto el main, declaro una variable resultado que vale 0. Declaro otras variables locales que es n1 y n2. Y le pido un número al usuario, que es este. Ingrese el primer número, me da el 7. Y el 7 lo guarda aquí en n1. Le doy enter y lo guarda ahí. Luego le pido el otro número, se espera que lo ingrese, que es el 5.2, y el 5.2 lo guarda en n2. Por lo tanto, en n1 tengo el 7 y en n2 tengo 5.2. Luego llamo a mi función sumar
Y yo sé que le debo de pasar, aquí está, dos parámetros de tipo float. Ahora le paso lo que está en N1, que aquí será el 7 y acá será el 5.2. Por lo tanto, lo que hace es este 7 viene y lo pasa a 1. Y aquí lo pone y luego paso el N2, que es igual a un float, por eso es correcto. Así que le paso y aquí será num2, tendrá el valor de 5.2. Listo, luego se ejecuta mi función, declaro una variable local res y hago la suma de 7, que es lo que vale n1, más num2, que vale 5.2. Y eso me da un 12.2, lo guardo en res y lo devuelvo. Por lo tanto, acá, cuando lo devuelva, esta función me va a devolver pues la suma, que fue el res, ¿cuánto vale res? 12.2. Y lo guarda en resultado. Y luego lo imprime y muestra lo que tiene resultado, que es 12.2, que es lo que me está mostrando aquí, suma igual a 12.2. Y luego lo que está abajo, que es fin programa. Listo. Eso es lo que hace este código. Y cabe mencionar que estas funciones que ya tenemos de sumar, por ejemplo, la puedo llamar varias veces. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a borrar anotaciones. Y vean, lo que puedo hacer es lo siguiente. Aquí vamos a suponer que yo digo, pues quiero llamar otra vez, quiero hacer otra suma de otros dos números, pero ya no se los pido al usuario, porque ya le pedí unos, ahora quiero hacer otra suma, pasándole valores que yo quiera, como lo estábamos haciendo al principio. Pues lo que hago es resultado, será igual a sumar, y le paso mis dos valores, que será, quiero sumar, no sé, el 50.5, y luego el 50. Y acá será punto y coma al final. Y listo, ya con esto yo estoy llamando a mi función sumar. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Pues volver a mostrar el resultado. Será printf. Y acá suma 2 es igual porcentaje f, salto de línea, y ya aquí pues muestro lo que tiene también resultado, que es el nuevo valor de la suma. Así. Y vean lo que va a pasar. Compilo, ejecuto. Y ya lo que hace es, bueno, me pide el número, ingreso el 5.2, luego ingreso el 7 y ya está. Me da el resultado de la suma 1, que es 12.2, eso está bien. Pero luego vuelvo a llamar a la función sumar, pasándole pues mis dos valores, que es 50.5 y 50, y luego le digo que muestre el resultado. Así que lo que hace es sumarlo, cacho el resultado y lo muestro. Bueno, para no ser tan largo el video lo voy a dejar hasta aquí. Y si hay que recordar, ¿para qué nos van a servir estas funciones? Bueno, una para separar el código en módulos, pero también para reusar código. ¿Qué pasa si hubiera querido hacer otra suma? Como lo hacíamos antes, pues tenía que volver a poner mi código de N1 más N2 y luego volverlo a hacer con 50.5 más 50 y teníamos que, hubiéramos tenido que poner varias veces esas sumas. Si yo quisiera 10 sumas, pues hubiera tenido que poner muchas veces las sumas de manera manual. Sin embargo, aquí pues ya no, ya uso esa función que me hace una suma de dos números cualesquiera, que pueden ser estos que le pedí al usuario o pueden ser otros que yo defino directo y estoy usando la misma función.
estas funciones las podemos llamar las veces que nosotros deseemos. Y si la quiero llamar 5 o 10 veces, lo puedo hacer. Así que bueno, hasta aquí dejamos el video y nos vemos en el siguiente.